gusto, un placer, un honor, un placer personal, de parte profesional, recibir a Sebastián Taramasco. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a vos por la invitación. Por favor, hoy por hoy en este cargo de gerente deportivo del Club Nacional de Fútbol, pero con un pasado en la selección nacional, formaste parte del cuerpo técnico de Berseri. Sí, de Juan Berseri entre el 2010 y el 2013, en la selección sub-20 y sub-22. Y bueno, no sé, un antes y un después de todo punto de vista, profesional y humano también, y haber aportado el granito de arena en ese proceso es una de las mejores cosas que uno se lleva. ¿Dirigiste Racing? Sí, Racing de Montevideo en dos oportunidades, primero como ayudante de Juan y después como técnico principal. Sí. Y bueno, y estos últimos 9 años de tu vida te tienen en Nacional, en uno de los gigantes, no solamente de nuestro país, sino del continente, primero como coordinador de juveniles y luego en esta novedad. Sí, en el año 2014, volviendo de una experiencia en el exterior, pero tratando de quedarme en Uruguay por cuestiones familiares. Había nacido mi hija Emilia y no quería volver a salir, la verdad. Me surge esta posibilidad, un poco a raíz también de la selección, porque en aquel momento había conocido yo al presidente de juveniles, al doctor Aldo Gioia, en la selección, que era dirigente de Nacional, y a partir de una invitación de él comenzamos en juveniles, según la planificación personal y familiar, por un tiempito, 1 año y medio, y ya llevamos 9 años, casi para 10. Sí, sí. Pero desde hace 2 años sos el gerente deportivo. Cargo que lo hablaba un poquito con vos fuera de micrófono, ¿no? Que es la visión personal, que depende quién lo ejecuta, cómo se posiciona, ¿no? Sí, la verdad que me sorprendió para mí que lo tuvieras tan claro. Ahí, bueno, un poco delata tu relación tan familiar con el fútbol. Sí, porque no hay una estructura, no hay una cultura es más, muchas veces hasta se confunden la terminología. Entonces preguntan si gerente deportivo, director deportivo, secretario técnico es lo mismo. En realidad es el contenido que le des al cargo. Y es tal cual tú lo decís. Es decir, no hay una cultura, por lo tanto, de repente en el perfil del profesional que recae, que son todos muy válidos, termina siendo cómo se ejecuta y cuáles son los alcances, el organigrama que arma. Eso, por suerte, en Nacional lo habíamos más o menos armado a nivel de juveniles, que lo teníamos muy estructurado. Y bueno, creo que desde la propuesta que me hizo el ingeniero de Curnex ya hace 2 años y medio, estamos en ese proceso también en primera y lo hemos logrado. ¿Cuál es entonces la definición de tu cargo gerente deportivo nacional? ¿Qué es lo que la definición, obligaciones, el AFODA, ¿no? Fortaleza. Claramente es liderar, por decir de alguna manera, una estructura deportiva. Hay que sacarse de la cabeza, desterrar esos conceptos de que todo se puede hacer mediante personalismos periodos o personas o profesionales que ejercen el cargo de manera fundacional, es decir, bueno, ahora llegó fulano y fulano va a traer la receta. No, creo que lo que se puede hacer ahí es liderar un equipo de gente para las estructuras como tienen los equipos grandes en Uruguay. Tiene que ser un equipo amplio, donde tiene que haber profesionales de nivel, donde tiene que haber mucha dedicación. También exigirle a los clubes que haya presupuesto para que esto se vea y se haga desde el punto de vista lo más profesional posible. Y así creo que lo estamos llevando adelante. Es decir, hoy es eso, hoy tratar de que, por ejemplo, en mi cargo confluya la coordinación con todo lo que es el área de juveniles. El fútbol femenino, que por momentos no estuvo, estar dentro de la estructura deportiva, con sus mandos medios, por supuesto. Hoy tenemos un director del fútbol femenino, pero que bueno, que reporta a la Secretaría Deportiva, a la Gerencia Deportiva, porque es parte de nuestro equipo de trabajo. El coordinador de juveniles, ni que hablar, el director de área juveniles masculina, ni que hablar, que es Fernando Curuchet, y los mismos enlaces para el resto de las áreas. Eso es un poco la manera que estamos tratando de trabajar. Poner, como te decía, profesionales a cargo de las áreas, sabiendo que es muy importante tener un director del área sanitaria, porque uno no puede tener saber de todo, tener un director del área de tecnología o de inteligencia deportiva, etcétera, etcétera, ¿no? En fútbol decimos cuadrazo, ¿no? Plantelazo. Porque me acabas de nombrar a Curuchet. Sí, a Fernando, que es un gran es un hombre fuerte dentro, sin duda, de la coordinación de juveniles. Una maravilla. Algún día lo vamos a invitar a Cosas de Fútbol. Ayúdame a que venga. Sí, Pero, ¿por qué
A ver, ¿qué le hace de bien a tu cargo que seas entrenador de fútbol? Vos sabés que esa es una gran discusión, porque primero por una cuestión corporativa, ¿no? Lógicamente el entrenador de fútbol dice, condición sine qua non que uno sea, y no lo sé, sí creo que es una condición que aporta y aporta muchísimo. ¿Por qué? Porque en el fondo el primer área o la primera fase de la cual vemos la estructura deportiva es de lo deportivo. Internacionalmente mi experiencia me ha tocado, por esta cuestión del fútbol, viajar mucho. Cada vez me encuentro más directores deportivos que no son entrenadores. ¿Ah? Hay mucho exfutbolista, por ejemplo. Mucho exfutbolista, muchos que llegaron mediante lo que hace unos años no existía, que es los cursos específicos de gestión deportiva. Antes, nosotros hicimos, mi generación hizo los primeros cursos en el año 2003, cuando venían acá a dar los docentes españoles, porque no existía quien nos pudiera dar. Y hoy, 20 años después, hay varios lugares donde se enseña gestión deportiva. Hay muchos que están llegando desde ahí sin haber pasado por la dirección técnica. Muchos preparadores físicos también, que después se especializan en la gestión deportiva. Entonces esa es una duda. ¿Pero qué entendés que aporta? Yo creo que el tema es que en realidad el núcleo después de nuestra gestión va a estar muy ligado a lo técnico-táctico. Pero si me preguntás a mí, y tal vez en esto estoy diciendo, capaz después me tiran las orejas algún colega, yo no creo que sea una condición necesaria absolutamente. Creo que es enriquecedora, pero no creo que sea necesaria. La puede realizar otro profesional del deporte sin necesariamente haber sido entrenador de fútbol. ¿Qué celebra más un gerente deportivo, o qué celebrás más vos, cuando un juvenil, un Helguera, sigue siendo un guricito a debutar en primera, o cuando una contratación fuerte se convierte en el goleador del campeonato, como Gigliotti? Sí, entiendo claramente. No me digas las dos. No. Es más, voy a tratar de ser muy cristalino, demasiado cristalino voy a ser. Deberíamos festejar mucho más la primera. Hace mucho tiempo escuché de un colega decir que la mejor contratación de un equipo de fútbol es el ascenso de un juvenil. Deberíamos. Como nosotros estamos tan en el tapete, en lo segundo, tal vez un poco por, no sé si por un reflejo de supervivencia o qué, cuando participamos con el entrenador del momento de alguna contratación y esa contratación surge bien, un poco nos infla el pecho. Pero no hay duda que las estructuras tienen que ir hacia eso, ¿no? Hacia que el jugador que se forme termine su proceso, porque eso también es cultural. Hay que pensar que el futbolista que uno va formando, o el joven, o el adolescente, cuando yo le digo a los madres y a los padres cuando los traen a Nacional, no son padres de jugadores de fútbol, y ahí se enojan, un poco me miran medio mal, son padres de adolescentes, de chicos que quieren algún día jugar al fútbol. Cuando termina y culmina ese proceso, como cuando un chico entra a la facultad, deberían enorgullecernos a todos, a los que somos parte del club, pero también a su familia y fundamentalmente a él. A sus vecinos, a todos. A todos. Y eso es lo que, sinceramente, deberían enorgullecernos más. Pero, te reitero, estamos tan en el tapete por las contrataciones. Una de las dificultades que tiene este cargo es que nos evalúan por un pedacito de la gestión, nos evalúan por el 10% de la gestión, que es la contratación, el armado de los planteles. El otro 90% ni lo ven, es lo que está abajo del mar. Ayer te miraba en un programa de televisión y lo cierto que en eso del plantel, ¿no? Tienen jugadores, tienen nombres fuertes que están identificados con Nacional. Zavala, uno de mis jugadores favoritos, uno de ellos, pero también Leo Faúndez, un técnico querido de la casa. ¿Por qué como esa percepción de que hay algo mal? Fue el cuadro uruguayo que llegó más alto en la Libertadores, estuvo a punto de dejar afuera a un grande del Río de la Plata, quedó afuera por penales. ¿Por qué esa sensación? En el fútbol profesional de hoy, el resultadismo se lleva a la máxima expresión. Evalúan a partir del resultado frío. Y eso es lo más complejo. Entonces, por ejemplo, si en el Apertura lográs el título, aunque sea sin un gran desempeño, pero lográs el título, se pasa a ver todo blanco. Y lo contrario al revés. Y no es así. Entonces, cuando se empieza a crear una bola de nieve a partir de no haber logrado algo específico, campeón sale uno, hay que estar muy sólido puertas adentro
para tratar de hacer entender que no está así, que estamos en carrera, que lo estamos peleando, que como vos decís, tuvimos una competencia internacional que para el fútbol uruguayo cada vez se nos va a hacer más complejo. Y lo hicimos por lo menos aceptable, por lo menos bien, nos gustaría haber llegado más, pero por lo menos bien, con presupuestos infinitamente menores a los rivales. Y bueno, si la pelota entra, está perfecto, y si la pelota no entra, no lo está. Entonces eso creo que hay que saber comunicar también y saber detenerlo a tiempo, porque después nos termina haciendo mal o bien a nosotros mismos, ¿no? Nos quedan 2 minutos de conversación, de esta conversación que te agradezco mucho que hayas aceptado tener, pero ¿qué te gustaría que se dijera cuando termine tu trabajo? ¿Qué sería exitoso para, no cualquier gerente deportivo, gerente deportivo del Club Nacional de Fútbol, con toda esa, que hoy están viviendo los dos grandes, ¿no? Nombres fuertes en la dirigencia, apuestas fuertes hacia adentro, más allá de este parate del fútbol, que esperemos que se recomponga para el próximo fin de semana, ¿qué entenderías vos? Te dirías, tranquilo, dentro de muchos años, claro, esto es lo que dice el Nacional. Que se dejaron procesos, que se dejaron en forma estable algunas formas de entender la gestión, y que más allá de que esté adelante en la cabeza una persona o esté adelante en la cabeza otra persona, se valoren por sí, ¿ah? Y que no recaigamos en ese, que es muy típico del profesional uruguayo, en ese egoísmo de decir, bueno, ahora llego yo y yo voy a armar todo de nuevo. Para eso las estructuras tienen que ser lo suficientemente sólidas, y el legado tiene que ser lo suficientemente sólido, que además de dejar títulos, que es lo que buscan todos los grandes, se deje un know-how, una manera de trabajar, y que eso trascienda lo operacional, que vaya también a la forma de relacionarse. El ejemplo que se me ocurre quedaría como un mensaje demasiado obsecuente para decírtelo a vos, pero todos tenemos acá un gran ejemplo a nivel del Uruguay. Qué importante es que eso pase en todas las áreas, pase en los clubes, que haya un proceso, y que esa forma de entender el fútbol se vaya permeando tanto en la sociedad y en los clubes, que después el que venga, en el buen sentido, no tenga más remedio que seguir valorando eso. Eso me parecería, sé que es muy ambicioso, pero me parecería una gran cosa para dejar. Hay que ser ambicioso. La última, en una palabra, en una frase, ¿cómo está Nacional para lo que resta del año? Bien, con muchas ganas, fundamentalmente. Con muchas ganas de volver, pero con mucho respeto a este reclamo de los futbolistas, que es mucho más que justo, mucho más que cristalino, mucho más que lineal, y que, bueno, lamentablemente intereses secundarios han tratado de desviarlo, pero a la vez con muchas ganas de que se solucione y de volver a jugar. Sebastián Taramasco, un placer que hayas estado en Cosas del Fútbol. Gracias a vos, Tania. Nosotros nos vamos a una